Las ratas, junto con los cerdos, los monos y los políticos, son fisiológica e intelectualmente cercanas al ser humano. Por eso, para los científicos es un verdadero placer realizar todo tipo de experimentos con ellos. Los roedores ya están acostumbrados a esto y a menudo convierten estos experimentos en un terrible espejo de la jerarquía social humana. Veamos 3 experimentos con ratas que mostraron a las personas algo que no esperaban ver del todo. Galletas y charreteras. El investigador francés Didier Desor, de la Universidad de Nancy, publicó en 1994 un curioso trabajo titulado Estudio de la jerarquía social de las ratas en experimentos de inmersión en agua. Inicialmente, en el experimento participaron 6 ratas blancas de laboratorio. Cuando llegaba la hora de alimentarlas, las colocaban en una caja de vidrio con una sola salida en la parte superior. Esa salida era un túnel con una escalera que descendía hasta el fondo de un tanque de vidrio adyacente, que estaba lleno de agua hasta la mitad. En la pared del tanque con agua había un comedero, al que la rata, al salir del túnel en el fondo, podía nadar y tomar una galleta de ahí. Sin embargo, para poder comer esa galleta, era necesario regresar a la superficie sólida de la escalera. Muy rápido, entre los 6 participantes de este experimento, se formó una jerarquía definida. 2 ratas se convirtieron en explotadoras. Ellas mismas no nadaban, sino que les quitaban la comida a 3 nadadores explotados. La 6ª rata, por su parte, eligió una estrategia de autosuficiencia. Se zambullía por la galleta y la defendía exitosamente de las otras ratas. Pero lo más interesante de este experimento es que, sin importar cuántas veces el científico realizara pruebas con diferentes ratas, al final siempre ocurría exactamente la misma distribución de roles. Incluso cuando el científico reunía en un solo grupo solo a los explotadores, solo a los esclavos o solo a los independientes, su comunidad siempre volvía a la jerarquía original. Entonces los científicos decidieron simplemente aumentar el tamaño del grupo, pero el resultado fue aún más sorprendente. El Dr. Desor puso en la jaula de prueba a 200 ratas, pelearon toda la noche. Por la mañana, había 3 víctimas sin vida del cataclismo social, y en la comunidad de ratas se había formado un sistema complejo de subordinación. A los generales les llevaban la comida a los tenientes, quienes la quitaban a las ratas obreras nadadoras. Además de los autónomos, surgió otra clase, los mendigos. Ellos ni nadaban ni peleaban, simplemente se alimentaban de las migajas del suelo. Por supuesto, el Dr. Desor no sería un verdadero científico si no sacrificara a sus sujetos de prueba por la ciencia. Después de la disección, se descubrió que todas las ratas experimentaron un nivel elevado de estrés durante el experimento. Sin embargo, lo que más sorprendió al científico fue que el mayor nivel de estrés no lo sufrían los nadadores oprimidos, sino los explotadores. En su momento, este trabajo causó mucho revuelo. Los científicos sacaron las conclusiones más sombrías sobre el destino de la sociedad, la inutilidad de la revolución y el instinto de injusticia social que llevamos genéticamente en nosotros. La opinión, por supuesto, es categórica, pero parece que hay algo de verdad en ello. Morfina y entretenimiento. A finales de la década de 1970, el investigador canadiense Bruce Alexander llegó a la conclusión de que a las ratas les faltaba entretenimiento. El Dr. Alexander no fue demasiado original. Decidió investigar la formación de la adicción a las drogas. El científico canadiense se ofreció a demostrar que la adicción persistente de las ratas a las drogas, que ha sido probada por numerosos experimentos, se debe a que los animales de laboratorio estaban encerrados en jaulas pequeñas y simplemente no les quedaba otra opción más que entretenerse con inyecciones de drogas. Para confirmar su teoría, el Dr. Alexander construyó una especie de parque de diversiones para ratas. Una vivienda espaciosa que tenía túneles, ruedas para correr, juguetes para jugar, nidos acogedores y abundante comida. Soy yo o las ratas de laboratorio viven mejor que nosotros. En este parque de diversiones se alojaron 20 ratas de ambos sexos. El grupo de control estaba hacinado en jaulas clásicas y aún así a los otros les pusieron 2 bebederos, uno con agua normal y otro con una solución endulzada de morfina. El experimento resultó realmente impresionante. La teoría de Alexander se confirmó. Los habitantes de las jaulas normales se volvieron adictos a la morfina muy rápido, pero los felices residentes del parque ignoraron completamente la droga. Es cierto que algunas de las ratas del parque sí probaron el agua con morfina varias veces, como si quisieran asegurarse del efecto que producía. Por lo general eran hembras, pero ninguna de ellas mostró una dependencia habitual. Como corresponde a un creador, el Dr. Alexander no perdió la oportunidad de jugar con el destino de sus sujetos. En cierto momento, él intercambió a las ratas del parque con las ratas de la jaula común. Es lógico que los roedores del parque, que de repente y sin explicación terminaron en condiciones de hacinamiento, se volvieron adictos a la morfina de inmediato. Pero aquellos que fueron trasladados al parque resultaron ser más astutos.
Ellos continuaron consumiendo la droga, pero con menos regularidad, justo lo suficiente para experimentar euforia y mantener sus funciones principales. De hecho, estos experimentos del Dr. Alexander sacudieron radicalmente la teoría predominante en los círculos médicos sobre el origen químico de la adicción a los opioides, la cual sostiene que el adicto no puede controlarla. Pero la comunidad científica actuó como si nada hubiera pasado y este experimento fue encubierto. Universo 25. Imaginen condiciones paradisíacas, suficiente comida y bebida, ausencia de depredadores y enfermedades y suficiente espacio para reproducirse. Un paraíso en la Tierra, pero los habitantes de este paraíso no serán personas sino ratones. Sin embargo, el paraíso pronto quedó vacío. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué causó una extinción tan repentina? ¿Y qué lecciones debe aprender la humanidad de este experimento? El científico y etólogo estadounidense John Calhoun realizó una serie de experimentos en los años 60 y 70, y aunque Calhoun siempre elegía roedores para sus experimentos, el objetivo final era predecir el futuro de toda la sociedad. Este fue un experimento llamado Universo 25. El nombre de este experimento no es casualidad. Sigue viendo y descubrirás por qué. Calhoun intentaba analizar cómo la alta densidad de población afecta el comportamiento de las personas. A los sociólogos y antropólogos les preocupaba una pregunta clave. ¿No se está reproduciendo la humanidad demasiado rápido como especie? En un recinto de 12 metros cuadrados se colocaron 4 parejas de ratones. Se mantenían condiciones paradisíacas para los ratones: temperatura óptima y limpieza. Los ratones tenían acceso ilimitado a comida, agua y también materiales para construir nidos. Según los cálculos de Calhoun, en este tanque podían vivir cómodamente hasta 9.500 individuos al mismo tiempo. Los primeros colonos del paraíso de los ratones comenzaron a reproducirse con entusiasmo. Este periodo fue llamado por el científico la etapa A. La siguiente etapa, llamada B, comenzó en el momento en que nacieron las primeras crías. La población de roedores se duplicaba cada 55 días, sin embargo, esto no duró mucho. En el día 315 del experimento, los científicos notaron que los ratones comenzaron a reproducirse casi 3 veces menos. Ahora, para que la población se duplicara, se necesitaban al menos 145 días. Esto se convirtió en evidencia de la llegada de la siguiente fase C. Y aquí es donde comienza la transformación más interesante del paraíso de los ratones en un infierno para los ratones. Para este momento, la hasta ahora pacífica comunidad del paraíso de los ratones había cambiado significativamente. Dentro del paraíso de los ratones, se formó una jerarquía de castas encabezada por los individuos mayores. Los ratones mayores de repente empezaron a mostrar tendencias sádicas. Mordían las colas de los ratones jóvenes y se metían en peleas sin motivo aparente. Su crueldad llevó a que los jóvenes mordidos formaran una casta de marginados, quienes no encontraron un lugar en la colonia. Los líderes constantemente provocaban a los jóvenes para pelear, acorralando a los machos jóvenes en el centro del recinto. Al principio, los ratones jóvenes aceptaban el desafío, pero luego perdían fuerzas y caían en depresión. Sin embargo, a pesar de todo, los ratones seguían reproduciéndose. La población seguía aumentando, pero junto con ella también crecía la agresión incontrolable de sus miembros. ¿Qué reinaba ahora en este reino de ratones? Canibalismo, homosexualidad, belleza y muerte. Poco a poco, los jóvenes acosados empezaron a perder el deseo de proteger a las hembras y de aparearse. El comportamiento de las hembras también cambió. Al quedarse sin la protección de los machos debilitados, ellas mismas se volvieron agresivas. Ahora, la protección de la descendencia se convirtió en una carga insoportable para ellas. Se llegó incluso al canibalismo. Las hembras devoraban a sus propias crías y se iban al llamado monasterio de ratones. Se trasladaban a los nidos superiores y se negaban a reproducirse. En todo este mundo ratonil desordenado florecía la homosexualidad. Los machos mordidos se apareaban con otros machos igual de desdichados. Pero aún así, en esa casa de ratones todavía quedaban individuos que luchaban desesperadamente contra la locura general y seguían reproduciéndose. Pero el periodo más aterrador del universo 25 comenzó cuando aparecieron los guapos en la sociedad. Eran roedores que rechazaron por completo cualquier tipo de contacto social y solo se dedicaban a sí mismos: comer, dormir y acicalar su pelaje. Se parecían poco a los marginados desaliñados que al menos podían defender de alguna manera la vida de la colonia. Y aquí comenzó la última fase, llamada la D-fase de la muerte. Los jóvenes agotados por las golpizas renunciaron por completo a resistirse y a cualquier contacto social. Fue un periodo en el que los individuos mayores vivían más que los jóvenes y no tenían intención de ceder sus lugares de siempre. El paraíso de los ratones caía en depresión.
El proceso de reproducción de los ratones se detuvo por completo y el paraíso de los ratones comenzó a extinguirse. Calhoun supuso que, si devolvían a los ratones agotados por las peleas a sus condiciones anteriores, las relaciones sociales se restablecerían. Sacó del tanque común a 4 parejas de ratones y las colocó en un tanque separado, intentando reiniciar el experimento. Esto no cambió nada. Los roedores continuaron comportándose de manera inadecuada. La capacidad para un desarrollo pleno y un comportamiento reproductivo se perdió de manera irreversible. Cuando la población llegó a 122 roedores, murió la última hembra reproductiva. Los que sobrevivieron eran ermitaños y seguían sin querer interactuar entre ellos. El experimento terminó el último día de la utopía de los ratones, en el día 1780 del experimento. Universo 25. Así se llamaba el experimento, ya que él realizó 25 experimentos de este tipo. Este fue el último. Todos los 25 experimentos terminaron con la extinción total de la población. En su trabajo Densidad de población y patologías sociales, Calhoun, junto con el Universo 25, enterró a toda la humanidad. Incluso antes de que nos falten recursos, las personas se asfixiarán en sus propias ciudades. Me gustaría decir que eso no pasará. Pero mira a tu alrededor. ¿Quizás realmente hay algo de verdad en eso? Escriban en los comentarios. Eso es todo por ahora. Denle una calificación a este episodio si les hizo reflexionar. Y nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.